Buenas noches con todos. Gracias por estar aquí nuevamente. Esta va a ser una charla medianamente documentada, digamos. Traté de buscar información, pero desafortunadamente mucha de la información de contexto no la he logrado encontrar. Así que vamos a tratar de cubrir todo, desde la parte postal, la parte de contexto quizás tenga algunos vacíos que de repente en algún momento en el futuro se puedan llenar. Esta charla creció o salió en realidad a la luz de otra charla, la charla que hablaba yo de los cierres de seguridad, porque parte de la inspiración de los cierres de seguridad viene de dos personas que estuvieron en el proceso de selección en 1916 para crear ese cierre, y estas personas habían sido ministros de diferentes carteras en el Perú, pero asimismo habían sido miembros habían sido embajadores o cónsules en otros países, miembros de la parte de Relaciones Exteriores del Perú. Y ahí en ese momento hice una conexión de dos cosas que a través de esta charla vamos a llegar y vamos a empezar a ver en toda esa parte. Entonces, empezando con lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de correspondencia consular, pero los consulados en sí existen porque en realidad los países necesitan mantener sus intereses con otros países, ¿no? Y aquí Lord Palmerston es quien se le atribuye esta frase famosa que dice que las naciones no tienen amigos ni enemigos permanentes, solo intereses permanentes. Y a través de la historia, el concepto, el fundamento de esta oración sí ha sido repetida por otras personas. El caso del Perú no es ajeno a esto. La formalidad, digamos, del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú empieza en 1845 y fue creado por Ramón Castilla, que tuvo 3 veces un gobierno en el Perú. Se le atribuyen muchísimas cosas. Muchas cosas pasaron durante sus gobiernos. Por ejemplo, el haber creado el Ministerio de Relaciones Exteriores, la implementación del primer tren en Sudamérica, comercial entre Lima y Callao, la implementación de las estampillas posteriormente en su otro, tercer gobierno. Pero en general es un personaje muy respetado en la historia del Perú. Entonces, en su primer gobierno, o para llegar a su primer gobierno, hubo una revolución constitucionalista de 1821, y todo lo que vamos a hablar es la parte de la República, porque en realidad anterior a esto, durante la colonia, el virreinato era parte de España, así que esa parte no entra en lo que sería relaciones exteriores directamente del Perú. Esto es más en la República. Hubo una revolución en 1843-1844. En esta revolución hubo un suceso interesante dentro de los muchos sucesos, ¿no? El vapor Perú de la Pacific Steam fue tomado en detención, creo que en el puerto de Arica. Esa parte no la entendí bien, o dentro de lo que estaba buscando. Y la Pacific Steam, siendo una empresa inglesa, a pesar de que estaba apostada en la costa sur del Pacífico sudamericano, tuvo el respaldo de Inglaterra, quien protestó por esta detención. La detención no fue muy larga, pero fue un evento importante porque luego, cuando esta revolución termina y Ramón Castilla ya es vencedor de las elecciones de 1845, fue obligado, según lo que he encontrado, a firmar un tratado con Inglaterra, no solamente por el hecho de la toma en detención del vapor Perú, pero por muchas otras cosas. También es la época del guano, que se van a emitir bonos, una serie de cosas, pero uno de los componentes fue eso. Entonces Ramón Castilla tuvo, digamos, cierto sinsabor de haber sido forzado para firmar este tratado, y trató de buscar al peruano más idóneo para que se haga cargo de la parte diplomática que hasta ese momento no existía. Así que Ramón Castilla seleccionó a este señor José Gregorio Pasoldán, que era su enemigo político. E inclusive Pasoldán no quería servir a Castilla o no quería trabajar para él, siendo quien lidera el del nuevo Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero Castilla fue muy articulado en su palabra de decirle que esto no era una cosa política entre él y Pasoldán, era una cosa superior a eso, era algo que que buscaba la persona más idónea para que negocie los intereses del Perú y arregle ese maltrato que él había hecho.
Paz-Soldán aceptó, y es así que el 19 de mayo de 1845 se forma el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Una cosa que yo no sabía es que el Perú fue el primer país en América, inclusive mucho antes de Estados Unidos, el formalizar su organización diplomática, así que un punto interesante que desconocía. Hablábamos del vapor Perú que fue tomado durante esa revolución constitucional del 48 al 44, perdón, 43 al 44, y me encontré con este sobre que es de mi colección, que hasta la última vez que chequeé era el más antiguo con la marca Vapor Perú. Y ese fueron ya hace años que chequeé, no sé si habrá otro, habría que rechequear. Este es de enero 28 del 43 y es más o menos de ese periodo en el que fue tomado en detención durante esa revolución de Arequipa del 43 y 44. Las estampillas de R$1 y el R$2 de la Pacific Steam que se emitieron en o que se imprimieron en el 47 tienen la imagen de los dos primeros buques, ¿no? El vapor Chile y el vapor Perú. Este es, digamos que simboliza lo que es el vapor Perú. Entonces, tenemos el evento, tenemos ya esta parte más o menos un poco tangente, pero importante porque fue la razón, una de las muchas razones de ese tratado desventajoso. Y vamos a hablar directamente del correo consular. Entonces, el correo consular es un correo oficial. Eso es una afirmación con la que debemos empezar. Pero el correo consular para asuntos consulares, porque vamos a ver ciertas cosas que quizás no sea directamente correo consular, pero en este caso específico es correo oficial. Ahora, como correo oficial, es muy, muy raro en el Perú el correo oficial enviado al exterior. Durante este periodo de 1821 hasta 1884 se conocen 8 cartas. Las 8 cartas son consulares. Durante este periodo, digamos entre el 1821 hasta el 84, tenemos un punto intermedio que es el ingreso del Perú a la Unión Postal Universal. Entonces, este es el punto de quiebre, porque anterior al ingreso a la Unión Postal Universal, el correo oficial al exterior, en este caso es lo que estamos hablando, no al interior, al exterior, no pagaba el porte doméstico. Inclusive el correo oficial doméstico tampoco lo pagaba, pero como estamos hablando de al exterior, a esos a los que nos limitamos. Entonces, se tramitaba el transporte de la carta dentro del Perú hasta donde tenga que salir gratis y de ahí obviamente en el exterior tenía que pagar su porte de recepción o lo que fuera como cualquier otra carta porque todo eran tratados, digamos, ¿no? Y vamos a hablar de algunos de esos tratados, cómo se hacía. Al ingreso a la UPU, eso cambia sencillamente porque a partir de ese momento ya las cartas consulares, como correo oficial al exterior, pagan el porte normal de la UPU. En el 79 no solamente entramos a la Unión Postal, pero también empezó la guerra con Chile, y al momento de que se declara la guerra, Chile no era miembro de la Unión Postal Universal. No es hasta cuando Chile es aceptado que ya se empiezan a ver, o que Chile ya es miembro de la Unión Postal, que ya se empiezan a ver que desde ese momento las cartas oficiales, generalmente las consulares enviadas fuera del Perú, ya pagan el porte al exterior. Esta es la carta más antigua que yo tengo en mi colección y de las que he visto, que es correo consular. Va dirigida al cónsul de Perú en Génova. Dicho sea de paso, Perú estableció relaciones con el Reino de Cerdeña, estaba Génova antes de la unificación de Italia en 1842, y no paga porte doméstico, tiene la indicia de correo oficial que dentro del Perú si hubiera circulado, obviamente no pagaba, pero en este caso va al exterior, igual no paga el porte doméstico, y todos los portes adicionales que conlleva son efectivamente cobrados por los correos de diferentes lugares. Esta, por ejemplo, a Génova fue llevada hasta, en forma privada aparentemente, hasta Londres. Esta es la marca del Lombard Street, el Post Office en Lombard Street, y de ahí lo mandaron y tuvieron la carga, pasó por la vía de Bobussin y en el norte de Italia, hacia Génova y toda la parte. Entonces, este es el sobre más antiguo que yo conozco, este es de 1853. Hay un segundo sobre que va a Londres, a este señor Santiago Barata, que era el cónsul del Perú en Génova, que ya para este momento había pasado a Londres, un año más tarde.
Dicho sea de paso también, el Perú estableció relaciones con el Reino Unido en 1822 y es porque el Reino Unido fue el primero que luego de la salida de España trató de entrar dentro del Perú y formar su parte comercial y es por eso también que inicia esto de ese tratado que se trató o de ese tratado que se firmó, el Tratado Desventajoso en 1845, que Ramón Castilla tuvo que amendar con la ayuda de Paz Soldán. Entonces, esta carta, igual que la anterior, va del Perú a Londres, tiene la indicia de correo oficial. Dentro del Perú no paga ningún porte doméstico al ser carta oficial y todos los cargos adicionales que recibe, que no los vamos a describir en detalle aquí, fueron pagados en su momento, en este caso, por el destinatario, como cualquier otra carta común y corriente que circulaba fuera del Perú, una cualquier carta comercial. Este es otro tercer sobre, que es similar al primero. Este sí viajó por el British Post Office en Callao, va dirigido al mismo señor Santiago Barata, cónsul del Perú en Génova, que ya se había, perdón, lo mandaron primero a Londres y luego lo redireccionaron a Génova. Aparentemente este señor estaba en varias representaciones consulares allá y sigue la misma operación, ¿no? No lleva indicia de que es un correo oficial, pero sin embargo, al ser mencionado el título de la persona, ya era suficiente en el caso del Perú, en muchos casos, para ser tomado como correo oficial. Por ejemplo, hay cartas que van dirigidas, dice, al señor José Pardo, presidente del Perú, y no lleva ninguna anotación adicional de indicia. Sin embargo, esas cartas eran aceptadas libres de porte como correo oficial. En este caso lo mismo, un cónsul, un embajador, un encargado de negocios, una persona X quien fuera que tenga esa denominación de consular de algún modo, estaba, digamos, de alguna manera habilitada para poder enviar su correspondencia, o en este caso recibir la correspondencia como correspondencia oficial. Esas son tres cartas que salen del Perú hacia el extranjero. Esta es una carta que llega al Perú. Viene de Francia y va al cónsul general de Francia en Lima. A su arribo le ponen esta marca de Callao como indicativo del porte de que se cobraba por el inbound fee por entrar por el mar. Dicho sea de paso, el Perú también estableció relaciones consulares con Francia en 1826. El porte de ingreso era un real y la existencia de esta marca es efectivamente eso, un real. ¿Qué quiere decir esto? Al no haber tratado postal con Francia, el tratado postal con Francia fue algo posterior, en esta época, esta carta que venía al cónsul pagaba el porte de ingreso como cualquier otra carta común y corriente. Francia es un caso interesante dentro de lo que es la filatelia del Perú, porque este señor Luis Mesones era el encargado de negocios del Perú en Francia entre 1857 y 1858. Dos de las cartas más fabulosas que se han visto del Perú van dirigidas a este señor. Este es un sobre que con el medio peso rosa, el error de medio peso rosa, fue llevada a través del British Post Office en Callao coincidentemente el 12 de marzo, el primer uso al exterior con estampillas recién emitidas 2 días antes, el 10 de marzo. Y este otro sobre aquí tiene el un real de la Pacific en sobre dirigido al extranjero. Pero los dos sobres son legítimos. De eso yo no tengo la menor duda. Pero lo que yo dudo es que las estampillas pertenezcan realmente a estos sobres. Y vamos a explicar por qué. Dos razones fundamentales, y con este es quizás más obvio, los matasellos le pueden faltar puntos, pero no le van a sobrar puntos. A este matasello le sobra un punto. Habría que explicar de dónde salió ese punto. Pero al margen de eso, el correo enviado a encargados de negocios, cónsules y todo eso, era de porte libre dentro del Perú, era correo oficial. Estos dos sobres, tal cual si le quitamos las estampillas, a mi criterio, es tal cual salieron del Perú. Alguien con mucho conocimiento filatélico le agregó la estampilla que correspondía.
Por ejemplo, en el caso de este sobre, que en algún momento, en los años 80, creo, se vendió en 40 y tantos mil dólares, tiene este matasello de Lima 37, que es legítimo, que se conoce usado sobre estampillas legítimamente usadas del Real de la Pacific. Qué curioso que esta tenga la barra 6 y tenga el Lima sobre el sobre. No es una cosa sospechosa. Este sobre se ha probado que la línea de aquí no tiene la misma composición química que el resto, entonces este sí definitivamente es agregado. Pero el sobre en sí, ignorando la estampilla, es legítimo. Va enviada a don Luis Menzones, encargado de negocios en el Perú, paga sus 12 de SIM cuando llega a Francia, tiene la marca de intercambio 2 franco 87 y todo esto. El sobre, sin la estampilla, otra vez, a mi criterio, legítimo, con la estampilla agregada. Ese sobre tiene exactamente la misma situación. Enviada al señor Luis Mesones, encargado de negocios fuera del Perú, no tenía por qué pagar porte doméstico. Este hubiese sido un porte doble saliendo del Perú y fue llevada de esa manera. Entonces, puede que existan otros sobres legítimos como estos enviados al señor Luis Mesones, que si existen, a mi parecer, a mi entender, van a existir sin estampillas, por el cargo que Luis Mesones desempeñó entre 1857 y 1858. Ya moviéndonos al establecimiento de otros consulados dentro del Perú, este es el de un sobre del consulado de los Estados Unidos en 1872 en el Perú. Está ahí consulado de Estados Unidos en el Callao, hasta el sobre ya lo tenían impreso como indicia que era consular, la fecha que circuló y todo esto. Y en el Perú, el consulado de los Estados Unidos usaba las estampillas americanas. ¿Para qué las usaba? Las usaba para cuando la carta llegase a los Estados Unidos, no tenga que pagar el porte en metálico a su arribo, ya tenía las estampillas, simple y llanamente las matasellaban, en este caso con el New York Steamship y todo eso. Esta carta fue multada adicionalmente con 10 cents porque parece que era una carta doble. El uso de estampillas de Estados Unidos en el Perú es igual que el uso de estampillas de otros países en el Perú, como las de Inglaterra. Y en el Perú se ven estos casos del porte triple, ¿no? Esta es una carta del consulado de los Estados Unidos nuevamente en el Callao, pagando un porte cuádruple hacia los Estados Unidos. El porte al exterior era 10 centavos, perdón, el porte doméstico, se fuera porque todavía aquí no somos parte de la Unión Postal, era 10 centavos, 40 centavos sería un porte doble. El porte del Callao hasta Panamá era 6 pence, o 6 peniques, que en este caso lo paga 4 veces por ser una carta cuádruple. Una cosa media, digamos, por seguir investigando, es que el porte de entrada en los Estados Unidos era 10 cents, pero esta solamente tiene, perdón, era 10 cents, hubiera sido 40, pero esta solamente tiene 10 y fue multada con 10 adicional. Puede que haya un tope, puede que haya un tratamiento especial por ser una carta consular. Esa parte no lo sé, para investigar un poco más, pero portes triples del Perú se conocen hacia diferentes lugares. Bueno, hacia los Estados Unidos, porque era el destino donde había que pagar los 3 pasos, ¿no? El porte doméstico del Perú, el envío hasta Panamá y de Panamá hacia los Estados Unidos. Desconozco si alguno de los otros sobres con franqueo triple que existen es también consular. Yo tengo otro que es comercial y, bueno, este que es consular y que habría que confirmar el porte de ingresos hacia Estados Unidos. Ahora, esto es la representación americana dentro del Perú. No era correo oficial del gobierno peruano. Por esa razón es que estas sí pagan su porte hacia el exterior como cualquier otra cosa. Para este momento no hay tratamiento de franquicia postal ni nada de eso. No había ni siquiera UPU, Perú no era miembro, no había un tratado postal que estipule ese tipo de cosas. Por esa razón, las representaciones consulares dentro del Perú, dentro de este periodo, pagaban el porte común y corriente porque no eran oficiales de ningún modo. Sin embargo, el correo oficial del Perú o una entidad oficial sí aplicaba a estas entidades, ¿no? En este caso, esta también sale del Ministerio de Relaciones Exteriores y esta es una de las primeras indicias que se conoce. Esta no es un cierre, esto está embosado en el sobre en sí.
y va hacia Bélgica en 1878. Todavía no éramos parte de la Unión Postal Universal. Perú establece relaciones con Bélgica en 1861. Este sobre no paga porte doméstico, pero pasó por el correo, como tenemos este indicativo aquí, y es consistente con lo que estamos viendo. Cartas hacia el exterior de correo oficial, igual que el correo interior, no pagaba el porte doméstico. Al arribar a Bélgica es marcada con esta T porque hay que pagar los portes de tránsito en las que incurrió en el camino, ¿no? No voy a descifrar todo eso, eso está más o menos por aquí. Otro consulado con el que se estableció un acuerdo. Este sobre no es consular, pero lo puse aquí para describir lo que va a seguir en el próximo slide. El Perú establece relaciones con la Confederación Noralemana en 1870, pero para 1874, Perú y Chile firmaron un tratado postal con Alemania. Nosotros teníamos, igual que muchos países en Sudamérica, el uso del British Post Office para enviar cartas hacia el exterior. Un periodo anterior a este, unos 2 años antes, también hubo un segundo intento de los franceses. Y este es un intento de los alemanes de crear establecer la mala alemana en correo hacia Europa. Y aplicaba a estos 11 países. A la fecha solamente se conocen cartas enviadas a Alemania y a Italia, bajo lo que se llamaba la mala alemana. Y la mala alemana iba de 3 formas, ¿no? Uno, si venía el barco alemán y pagaba solamente los 30 centavos, como incluye aquí. Si agarraba, pagaba 25 centavos si es que el vapor era alemán, o si Italia pagaba 29 centavos, pero si tomaba uno de los barcos o inglés o francés, el porte era distinto. Ahora, los que van a Italia, todos los sobres que van a Italia que se conocen, todos tienen redondeo. O pagan 35, como es el caso de este, o pagan 40, pero nunca está con los 34 exactos. No había, bueno, en este momento, en el 74, había estampillas de 1 centavo, pero no se usaba para esto todavía. Entonces, todas las cartas bajo la mala alemana que van a Italia, a través del British o French, pagaban los 34 centavos. Entonces, estos eran los países, se firma en el 74, se usa o se entra en efecto en enero 1 de 1875, pero tenía una excepción. Si se enviaba a Italia, a Inglaterra o a Francia por el steamer alemán, pagaba esto. Pero no podía viajar por el vapor inglés o francés si es que viajaba a uno de estos 2 países. Y ese es el caso de este sobre. Este sobre está marcado por la mala alemana. Debería haber viajado por ahí y lo que se intentó pagar aquí fueron 30 centavos. De aquí se removió una estampilla. Entonces intentaba pagar esto. Y lo que indica es que sería que o viajaba por un vapor inglés o un vapor francés. Pero al ser enviado a Inglaterra bajo la mala alemana, que no era prohibido, simple y llanamente no lo pudieron hacer de ese modo y lo tuvieron que enviar por el British Post Office, como está aquí, indicado a Callao. Este sobre lo envió la legación italiana en Lima. Ya para este momento Italia estaba unificada. Y este sobre, por esas razones que explico, por las excepciones que existían con el tratado postal con Alemania, no pudo viajar por la mala alemana, le retiraron la estampilla y lo llevaron por el BPO. Este sobre es el sobre más raro consular del Perú y sucede ser un sobre que no pertenece a ninguna colección de Perú porque es un sobre de China. El Perú establece relaciones con China en 1878. Y este sobre fue enviado por el representante, el cónsul en China en ese momento, en Shanghái, o de dónde viene, perdón, de Pekín a Shanghái. Acá dice, ¿no? Legación de Perú en China, Japón y Hawái. Es el sobre más temprano conocido con las estampillas imperiales chinas, estos los candarines. Cuando se puso en remate hace un par de años, creo que la base empezó en $1 millón y si mal no recuerdo salió en 1.4 o 1.5.
Lo único que tiene que ver con el Perú es que quien la envió era el representante consular peruano en la China en ese momento. Este es otro sobre de la misma legación, un poco antes, pero este es enviado de Macao a Morlaix, creo que se pronuncia. Y aquí está la indicia del consulado de Perú en la China. Fue remitida, tiene un forwarding agent aquí en Macao y de esa manera llegó a Francia. No pasó por Perú por ningún sitio porque este sobre no es del correo peruano, es solamente de la representación consular peruana en la China mandando su correspondencia a otro lugar. De la China nos venimos a Sudamérica nuevamente y aquí estamos una carta oficial de Bolivia a Lima, enviada a Casimiro Corral, que era el cónsul o el vicecónsul en ese momento en el Perú. Don Casimiro Corral había sido también quien firmó el tratado limítrofe con Chile en 1872, uno de los muchos puntos por los cuales se declaró la guerra con Chile. Bolivia tuvo ya relaciones diplomáticas con el Perú desde 1826 y también tuvimos un convenio postal que es posterior a eso, posterior a la Confederación, posterior a las 1839 y 40. En el convenio postal se reconocía mutuamente el porte interno. Al ser este correo oficial en Bolivia, no pagaba porte en Bolivia. Al llegar a Perú, la administración postal peruana lo reconocía, por esa razón le aplica este de oficio, por ser un inbound bajo ese tratado, y lo entrega al vicecónsul Casimiro Corral. Esta carta es de tratamiento similar, pero viene de Ecuador. Perú estableció relaciones con Ecuador en 1832 oficialmente, pero ya anteriormente había tenido relaciones con el Ecuador, relaciones oficiales cuando Guayaquil fue liberado como provincia independiente, ¿no? En 1820. Para el 30, que se independiza totalmente de la Gran Colombia, para el 31 y el 32 ya teníamos nuevamente relaciones formales de Perú como república con Ecuador como república independiente. Esta carta, que también fue tratada igual que la anterior de oficio, con Ecuador nunca tuvimos en este periodo un tratado postal formal, pero ya desde 1820 se reconocía mutuamente el porte doméstico. Y eso es demostrado a través de todo ese tiempo. Para los 1860 recién se formalizó, pero ya desde un inicio siempre se respetó eso. Y es por esa razón de que aquí esta carta, que es de ingreso al Perú y que va dirigida a Antonio Flores, perdón, que era el ministro plenipotenciario de Ecuador, el cónsul de Ecuador en el Perú, fue reconocida, recibida, marcada de oficio y distribuida tal cual. Don Antonio Flores fue posteriormente presidente de Ecuador, pero para este momento él era el embajador de Ecuador en el Perú. Aquí ya nos saltamos un poquito más, y esta es de Chile durante el periodo de la guerra y de la ocupación, ¿no? Entonces, relaciones con Chile tuvimos formales desde 1822. Y hay que acordarse que uno de los próceres que libertó el Perú, junto con San Martín, también fue Bernardo Higgins. Así que Bernardo Higgins vivió en el Perú y por eso desde un principio prácticamente es que tuvimos relaciones formales con Chile. Esta carta va a Montevideo, desde Lima, la envía a la legación de Chile en el Perú. 21 centavos, porte simple certificado. Interesantemente paga el centavo extra vía Panamá, pudo haber ido por el sur, por alguna razón está de ese modo. Y tenemos la indicia aquí que fue enviada por la legación de Chile. Para este momento, tanto Perú como Chile ya eran miembros de la UPU y aquí estamos viendo que el pago hacia el exterior ya tenía que hacerse tal cual como era el porte de cualquier carta común y corriente enviada hacia el extranjero. Este es otro sobre bastante interesante, viene desde Viena a Lima en la época de la guerra. El Perú establece relaciones con el Imperio Austriaco, porque esto todavía es el tiempo del Imperio, en 1851.
Y para el tiempo que llegó esta carta ya era el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Entonces viene dirigida al cónsul, creo, general en Lima. Parece que era una revista que vino y acá tiene la marca que quizás este sobre estuvo pegado a la revista, pero lo interesante de esto, que ya se empiezan a ver desde esta época y un poco antes, son estos seals, estos etiquetas que usaban ciertos países, ciertos consulados para identificar su correspondencia. Otra cosa interesante con Austria y con el Perú es de que una colonia austriaca, de la parte del Tirol, los tiroleses, llegaron al Perú y se establecieron en la parte de selva baja, o selva alta, perdón, en el área de Posuso. Es un área bastante grande. Antes de empezar esta charla estábamos hablando del café. Esa es la área, digamos, principal de producción de café. Una de las áreas principales, debo decir ahora, de producción de café en el Perú. Entonces hablábamos de estos cierres, ¿no? O estos seals, estas etiquetas, lo que se quiere decir. Estamos hablando esta de 1883, pero ya existían desde antes e inclusive el Perú emitió esto, que es, creo yo, porque no he confirmado, solamente he visto yo 3 sobres y ninguno de los 3 tiene el mismo cierre albino como este, pero todos son de la misma forma, albino, un sol y todo ese tipo, y el escudo del Perú en el medio. Este es el sobre más, este es el cierre más antiguo que yo he visto consular del Perú. Hay un segundo cierre, que es este, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este sí es una etiqueta suelta, no es un embosado en el sobre como el que vimos en el que iba a Bélgica, y si notamos bien está la silueta aquí debajo. Me parece a mí de que el sobre de donde saqué esta imagen, en la parte inferior, tiene este cierre. Y ese sobre es este sobre. Este es un sobre de 1875, por lo menos así estuvo cuando lo conseguí. Puede ser posterior, pero vamos a tomar como referencia lo que ya estaba escrito. Esta es una invitación que le envía el presidente Manuel Pardo, y eso sí está confirmado, y el presidente Manuel Pardo de los 60, al rey de Dinamarca, Cristian IX, este rey que está aquí, y este es el frente de este sobre. Este es el cierre del que vimos en el slide anterior, y aquí se ve la silueta del otro oval, que es el otro cierre. Quizás este cierre en forma de sol era reservado para uso de personas de mayor rango o tenía algún significado especial que desconozco, pero por lo menos en esta época era así. He visto otro sobre similar. El cierre está bastante destrozado y está enviado a un presidente. Y un tercer sobre que, aunque dudoso, yo diría de que también es legítimo y está enviado también a Cristian IX. Volvemos a lo que estábamos hablando antes de los consulados dentro del Perú. Esta carta lo envía el consulado del Callao, el consulado de Italia en el Callao, creo, no recuerdo exactamente, y va al ministro de la Delegación de Italia en Lima, o sea, es el correo consular italiano dentro del Perú. No había tratado, no había nada de eso, así que simple y llanamente se paga su porte. Si este fuera originada en el Callao, esto sería porte sextuple, porque estaría pagando el descuento de tren. Es un porte triple, si mal no recuerdo, y debería haberlo abierto, no lo abrí. Menciona Callao, pero menciona otra ciudad. Entonces, quizás en el Callao lo tramitaron, pero en realidad era originario no en el Callao, pero fuera de Lima. En todo caso, como porte triple, paga los 30 centavos de porte doméstico. También seleccioné esta carta por una cosa interesante. Estábamos en la época de guerra. Este sobre es más o menos de 1879-1780. Y en 1880, la administración postal emite esta notificación diciendo de que esta estampilla va a ser retirada de circulación porque como parte de las actividades de la guerra parece que hubo un saqueo y estas estampillas entraron en manos sospechosas. Por esa razón, a partir del 22 de septiembre era retirada de circulación. Daban 48 horas de aviso. Quien la tenga la puede cambiar, quien no la tenga, mala suerte, ya no está. Este es otro sobre
del servicio diplomático del Perú, que va de Lima a Viena, en 1895, ya muy posterior, tiene otro de estos albinos, que es diferente al que mostré anteriormente. Estas estampillas iniciales de gobierno sobrecargadas en sobre son bastante raras, por eso este bloquecito es bastante interesante, pero lo que nos ocupa más que nada aquí es el cierre. Por lo menos existen tres tipos diferentes. Estos dos y un tercero del cual no tengo imagen, pero que también es albino y es bastante similar. Estos otros cierres, este es un cierre como el que vimos anteriormente, pero es diferente, tiene características diferentes al del primer tipo. También viene del servicio diplomático, está enviada a Suecia, en Estocolmo, con esta estampilla del 50 centavos, que es algo difícil de encontrar en sobre, y tiene esta indicia en la parte posterior, que es la que nos ocupa realmente, ¿no? Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Ya para esta época las cartas, pero no todas, y no entiendo la razón, no sé si era costumbre de algún empleado o no, llevan estos cierres consulares. Otras simple y llanamente llevan el sello de lacre. Está también servicio consular en este Newport en Inglaterra. Y la marca negativa, o el intaglio que le ponían acá sobre el lacre, me parece que por algún lado se lee Relaciones, probablemente era del Ministerio de Relaciones, obviamente tenía que ser eso. Pero no usaba el cierre, usaba el marcador del lacre. Este es un rapper bastante interesante, va a Oran, África, en Argelia. Para esta época Argelia era parte del Imperio francés, así que no había relaciones exteriores directamente con Argelia como país, era con Francia, ya que está enviada. Este es un impreso enviado al exterior, un solvente por 2 kilos de probablemente periódicos o alguna otra cosa que viajó con este impreso. El mismo caso estaba ya directamente las estampillas aplicadas en el periódico, va también a Orán, en Argelia, y por el porte que se ve aquí, que asumiendo que es el porte completo, era más o menos por un contenido de 400 gramos, ¿no? en periódicos. Esta es de 1896, 2 años antes que la anterior que mostré. Y durante este periodo, más o menos ya en 1896 en adelante, vemos estos sobres de indicia del Servicio Consular del Perú. Estaba a Marsella, está también a Marsella con las estampillas de gobierno. Estas ya son un poco más fáciles dentro de lo no tan fácil de conseguir estampillas de gobierno usadas de este periodo en comparación con las reselladas rectangulares. Entonces ya vimos los cierres iniciales que empezó el Perú, los cierres consulares que se usaban en cierto tipo de correspondencia, no en todo, pero el consulado alemán en Lima para este momento tenía estos otros cierres, pero no solamente en Lima, prácticamente en todos sus consulados del mundo utilizaban estos cierres. Alguna vez me parece haber visto un catálogo y es una cosa bastante gruesa de todo lo que tenía. Los que yo conozco del Perú son dos del consulado alemán en el Perú. De este de Lima he visto varios. Y un segundo que sí es mucho más raro del consulado del Perú, de alemán en Cajamarca. Esta carta es de 1913, viene de Cajamarca a Lima, va de Cajamarca a Lima, y tiene el cierre que utilizaba en ese momento, consulado alemán, aquí me van a perdonar, en Cajamarca. Parece que Alemania usaba mucho sus cierres, este es un sobre mucho más posterior, ya es la época ¿no? del Tercer Reich, y tiene la indicia que usaban en este momento. Va de Lima a Berlín, lo envía a la legación alemana en Lima, tiene las marcas de ese momento, y el cierre del consulado general alemán en Lima. Alemania no era el único. Estados Unidos también tenía un distintivo especial y esta es una carta consular que va del Callao a Nueva York. Le pusieron esta cinta roja adicional y los lacraron en la parte posterior con esta marca, Consulado de los Estados Unidos en el Callao, Consulado General de Estados Unidos en el Callao, Perú.
pero no solamente ellos tenían lacre, también tenían un cierre bastante similar. Y entiendo que este tipo de cierres eran como algo notarial, cosas de ese tipo que quizás usaban en otros documentos. Este en particular yo lo he visto en un documento en sí, pero ¿no? Consulado de Estados Unidos, Consulado General de Estados Unidos en el Callao, en el Perú. Y esta carta sale del consulado, va a Nueva York y utilizaron ese cierre en forma de sunburst, como le dicen, ¿no? De sol radiante en la parte posterior para cerrar el cierre, para cerrar el sol. Interesante que no es certificado y le pusieron esa marca. Y hablando de sobrecertificados, acá tenemos la verdadera inspiración del cierre de seguridad en el Perú, que es este cierre de México. Este cierre, el Sunburst de México, no se usó para casos consulares. Su uso es para correo registrado y es lo que es de aquí. Esta viene de Guanajuato al Callao en 1914, es certificada, por esa razón lleva esto, y es para esta época, 2 años más tarde, que el Perú emite lo que realmente me llevó a empezar a buscar más de lo que es lo que se aplica en la parte posterior de los sobres, los cierres de certificado, y así llegué a los cierres consulares, que es el cierre de seguridad del Perú, que se emite en 1916 y que directamente está inspirado por este cierre, porque en la carta que recibe el American Banknote pidiendo cotización del cierre, envía el correo peruano copia de este cierre, el cierre mexicano, al American Bank, diciéndole que le diseñen algo similar. La American Bank no lo imprimió, pero esa relación existe. Este cierre es de esta forma porque se inspiró en el cierre mexicano. Pero no solamente eso, era también en los cierres anteriores que hemos visto, ¿no? El Sunburst y otros que ya existían en el Perú. Porque las personas que decidieron finalmente dónde imprimir esto, que se imprimió en Lima y de qué forma debería ser, habían sido parte del cuerpo consular peruano. De hecho, tenían conocimiento de los otros cierres. Y hablando de cierres similares a los cierres que usaba el consulado alemán en el Perú, obviamente el Perú también tenía que copiarse de hacer algo. Estos son cierres del consulado, de diferentes consulados peruanos en Alemania. Y usaron la misma forma y diferentes tipos. Me imagino que habrán de algunas otras ciudades o quizás algunos otros, pero son bastante raros de encontrar en sobre. Y el único que yo he podido encontrar es este, que no es el mismo tipo que estábamos viendo, es un tipo posterior, pero es del Consulado del Perú en Dresden en 1922. Obviamente esta carta no pasó por el correo peruano por ningún lado porque va desde Dresden a Ámsterdam, entre los dos cónsules peruanos en estas dos ciudades, pero tiene la indicia, ¿no?, de correo consular peruano circulado fuera del Perú. Y ya posterior a esto, lo único que vemos es, por ejemplo, diferentes consulados que indican como parte del remitente, ponen su cierre, este es del consulado de Uruguay en el Perú, que va, sí, de Uruguay, que va a Sarajevo, former Yugoslavia, y este a Estados Unidos, del consulado americano, con dos portes distintos, el de la UPU, el del UPAE. Aquí tenemos otro interesante, del mismo consulado de Uruguay en Lima. En algún momento, y esta es la parte que no encontré, cuando se establece la franquicia diplomática en el Perú. Entiendo que era de la Unión Postal Panamericana. Y lo más antiguo que he visto es esto más o menos a finales de los 1930. Probablemente exista anteriormente. Ahora, la manera que se ejecutaba era esto. El correo, la franquicia diplomática era solamente para el porte básico simple. Cualquier servicio extra, aéreo, certificado X, tenía que pagarse aparte. Y esa es la razón por la que acá están los 30 centavos de registro y quizás de alguna otra cosa más, porque la franquicia diplomática, enviar esta carta de Lima a Chile, era gratis. Otro similar aquí habla de correspondencia diplomática. Es certificado, debería pagar el porte de certificado, no se pagó por alguna razón. Desconozco, quizás desconocimiento del empleado o lo que fuera.
pero ya estas son ya no se explica que es de la franquicia postal panamericana, ¿no? No tiene por qué pagar el porte simple, acá quizás también lo obviaron y no copiaron el porte adicional. Misma situación aquí, franquicia postal panamericana, este va por correo aéreo, que debió haber pagado algo más, no lo pagó, es de Lima a San Francisco, de la Embajada de Colombia. Misma situación aquí, este es de la embajada no sé cuál embajada, aunque está de Chile, perdón. Va hacia Chile, franquicia panamericana, y acá sí, lo que está pagando es el porte aéreo únicamente. El registro era 20 centavos y los otros 40 centavos era el porte aéreo. Misma situación, esta es de la Embajada de Canadá, pero esta por ser una postal y el contenido habla qué bonita es la arquitectura aquí en Lima, me encanta, ya voy a llegar y todo eso, entonces quizás el empleado postal sí hizo lo que debió hacer y dijo, ¿sabes qué? Esto no es correspondencia oficial por ningún lado, así que vas a pagar. Y le hizo pagar su porte de tarjeta. Existe una cosa adicional más que es la valija diplomática, ¿no? Entonces todos los consulados y aquí puse sobres de otros países para demostrar el asunto, todos los consulados tenían la posibilidad de enviar cartas siempre y cuando estén franqueadas con estampillas de su país, como estamos viendo acá, ¿no? De Israel, de Líbano y de Bolivia, por correo, por valija diplomática hasta Washington. Y una vez llegados a Washington, ahí eran matasellados y le aplicaban esta marca, ¿no? Este artículo es originalmente depositado en el país que indica la estampilla. Pero llegaban hasta Washington por valija diplomática, no llegaban por el correo, lo que le dicen el diplomatic pouch, ¿no? Y ya para terminar, igual como en otros países existía o en el Perú existía la franquicia, también en los Estados Unidos la Embajada de Perú tenía el derecho a la franquicia postal de acuerdo al convenio panamericano. Esta carta dentro de Nueva York no paga absolutamente nada y está marcada con eso. Y con eso termino, ya que estamos acercándonos a las 600 y de ahí vamos a hacer un pequeño desvío para ir a las 1000. Y si no están fatigados y si tienen alguna pregunta, con todo gusto se las responderé. Gracias. Muy bien, Henry. Lo cierro acá. Henry, Sí, el sobre de Shanghái lo tienes tú. ojalá. Si lo tuviera, no lo tuviera mucho tiempo. Lo pongo a la venta. Y ya estarías en Gran Caimán, ahí sí. Ahí sí. Cuando lo vi me pareció bastante curioso porque lo vi y no me llamó la atención, pero cuando leo la descripción dice Perú, yo pensé, dije, uy, si este salió de Perú y salió de Lima, este va a estar bien difícil que esté en mi colección, pero ahí describían exactamente toda la situación, ¿no? Uno de los primeros países sudamericanos que tuvo representación en el Asia fue el Perú y todo ese tipo de cosas. Así que estuvo interesante. Hacían alusión a un sobre de Argentina, creo que con las estampillas de Confederación o de otro lugar, pero que va hacia el Japón. Pero bueno, no lo ilustraban, solamente hacían relación de lo que se conocía en ese momento de representaciones consulares. A ver, ahora me fijo. Bueno, no habiendo ninguna pregunta, no, perfecto. Una pregunta. Dime. Ahí mostraste uno o dos lacres. ¿Has visto más lacres donde, o sea, de lacres donde diga el escudo como sello consular? El escudo del Perú, Sí. sí, pero la mayoría de los lacres no está bien marcado, así que no te puedo decir si son distintos o no. Pero sí, sí he visto de ese tipo, por lo menos parcial. De esos tengo unos cuantos. Esos sobres que dice servicio consular, los que tú ves con lacre, casi todos tienen el lacre con el escudo. Ujú. Ujú. Y Henry,
El servicio panamericano se inicia en 1921 con el 21. Tratado de... O Sí, sea, la franquicia panamericana empieza en el 21. el 21, sí. ¿Tú tienes sobres de esa época con Yo franquicia? no tengo, no, el más próximo que tengo es el 28, no del 21. Ok. Cuando tengas un tiempo, me envíame la imagen, porque yo no he visto nada de eso. Lo más temprano que he visto es del finales de los 30. No, no, yo tengo demasiado. Ok. Yo junto eso, la franquicia panamericana. Del 21 es el más. Está el convenio, tengo el convenio y todo. Si quieres, después te lo busco y Sí, sí, te lo mando. envíamelo, porque no encontré mucha información de eso. Ya. Lo que tampoco sé es que si ese tipo de franquicia también existe en otros países, ¿no? O sea, Sí, fuera de sí, Sudamérica. era reciprocidad de todos los países. O sea, la UPU también tiene algo equivalente. La UPAE más que todo. Ese era solamente de la UPAE, no de la UPU, Oh, acá ok. en América. Es solamente América. Ok. Esa parte sí no la desconocía, pero Yo gracias por... tengo varios sobres de enviados de afuera hacia Perú con el sello de franquicia panamericana y después solamente era franquicia postal diplomática. Sí. Le cambiaron la denominación. Le Y, quitaron panamericana y diplomática, después cambió. sí. Julio César, ya que estás ahí, ¿cuántos sobres tú has visto del siglo XIX, oficiales consulares, Muy saliendo del pocos. Perú? Yo acá en Perú, muy pocos, porque normalmente la correspondencia iba para afuera, o sea Claro, que tú has tenido la suerte de conseguirlos, ¿tú pero tienes alguno? internos, Yo no, sé de no. 8 y Sí, tengo yo imagen. sabía que hasta de 10, pero no, nunca los he visto. Primera vez que los veo Ok, contigo. Pero del siglo XIX, muy pocos. muy Yo no poco de tengo. esa época. Ok, gracias. Yo solamente hago a partir del 21 con la franquicia panamericana. Eso sí, Eso sí. tengo unos 40, 50 sobres diferentes de todos los consulares, porque Claro, era de todos los consulados del Perú, obviamente, ¿no? Hoy hago Perú. Entonces, de enviados de diferentes partes del mundo hacia Perú, pues hasta inclusive había del Vaticano, de las Naciones sí. Unidas, o sea, hay una serie de documentos o de sobres que están enviando hacia Perú. Y internamente también acá, entre embajadas, por ejemplo, cuando había el Día Nacional de Cuba, el Día Nacional de Malta, enviaban los sobres, las invitaciones con la franquicia diplomática. Y de Y eso ha casualidad, existido más o menos hasta el 80 y pico, 86, 87. y no tendrás sobres así que han venido de consulares de Alemania con esos No, 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 cierres de que esos no usaban. no, de esos no, porque esos son más antiguos. Esos sellos de seguridad eran del siglo XIX. Posteriormente no han usado eso. Sí, Yo el tengo sobre en que... documentos, sí, perdón, yo tengo en documentos fiscales sí, sí. y diplomáticos de traducción y eso, pero Eh, el no único, postales. sí, el único sobre que yo he conseguido es de 1922, ese de Dresden. Así que de repente en esa época también había un modelo diferente. Pero sí, eso no he visto. El único que he visto. Permítame. Ya. Bueno, Henry, entonces, gracias por la charla. Te voy a compartir unos sobres que yo tengo con unos cierres parecidos a los que mostraste. Entonces, aquí te muestro el primero. Eh, Permíteme. Y, por ejemplo, un caso muy especial, ese era el sobre que compartiste que la franquicia diplomática no fue aplicada. Aquí te voy a mostrar primero este, que es un sobre que tiene un sello de la Embajada Española en Tegucigalpa. Dudo que enviarle correspondencia a una tabacalera sea algo diplomático oficial. No creo. Aquí creemos que solo le cobraban el certificado y ni siquiera lo pagó completo. Ese era el primero que te quería mostrar. Déjame mostrarte el segundo. Déjame buscar aquí la imagen. Pero la norma decía que todos los sobres tenían que pagar los adicionales, o sea, el Sí, pero es que certificado, acuérdame el que recomendado y el porte aéreo. esos 9 centavos no te pagaban, no completaban nada, pero bueno.
Aquí está el otro de los que, como Ahí uno está, de- ese es igual al de Cajamarca, pero este es San Sí. Pedro Sula, el otro. San Pedro Sula, Honduras, Consulado Imperial Alemán en San Pedro Sula. Idéntico. Idéntico, o sea, sí. Y te voy a mostrar. Y también como uno de los últimos que mostraste, déjame aquí. ¿Ese de dónde es? Este, ¿De Estados Unidos? sí, del consulado estadounidense en Amapala, en el sur de Honduras. Mm, Lástima que no se nota mucho el águila, casi no se nota, pero ahí dice U.S. Consulate Amapala, U.S. Consular Agency, Amapala, Honduras. Y Ahora, también, sí. La también pregunta del millón con esos es esto, nada de eso es postal, pues. no, Entonces me imagino de que si alguien lo quiere meter en alguna colección temática, ahí le van a dar con palo, No. ¿no? ¿Entra o no entra? Temática, si no tienen nada ahí, no. No, Pues sí pero digamos esto, el escudo, por ejemplo, en tu colección no. de los emblemas. Pues no es postal, obviamente. No es. Implica un uso postal o una ventaja postal. Pero como ya tiene el sello arriba, es un cierre nada más de seguridad. Mm, Todo, el todo otro, completo, ¿no? el otro que te tengo es esta, vamos a ver, del consulado americano en Tegucigalpa. ¿Y el lacre sí dice consulado o no? El Sí, sí Acre sí dice, dice, sí se ve. el Acre El sí dice, águila. lástima que no se nota, dice No, se nota. Sí, se nota. U.S. Consulate Tegucigalpa, Honduras. Mm, Sí. Lástima que ninguno de los canceladores, la fecha está clara, pero por la emisión se utilizó en 1923, 24, 25 por esos años, por ahí. pero lástima que no tiene. Y el último que sí es un sobre diplomático porque circuló correctamente de la Embajada Americana a uno de sus ciudadanos en Tela, Honduras, con la franquicia postal. Bueno, no tiene sello, pero sí la franquicia se aplicó correctamente. Claro. Gracias, Mauricio. De nada, Henry. Ahí Luis miro la mano. Fernando, estás con la mano en alto, Luis Fernando. Sí, señor, gracias, Henry. Ahora que Mauricio mostró ese sobre último, eso es el momento de mandarle un mensaje de recuerdo a los viejitos. Ese sobre estaba dirigido a Richard Washburn, gran coleccionista de Honduras, alguna vez miembro de la junta directiva de la Asociación Filatélica de Sí. Costa Rica. Y también, como hacen en el fútbol, casi habría que pedir un minuto de silencio para Harold Poch, viejo amigo, gran coleccionista, miembro de la junta directiva de la Asociación Filatélica de Guatemala por muchos años, quien murió hace unos 10 días. Para Harold y para los guatemaltecos, Henry, si lo permitís, un saludo especial. A Harold le va a costar recibirlo, pero yo sé que si lo puede recibir, va a estar muy contento de que nos acordemos de él. En relación con la temática y el uso de esas cosas que vos tenés ahí, esas cinderelas, Henry, la pregunta de alguna forma ya ha sido respondida varias veces. En relación con ese tema tiene razón Sergio Recuenco. Tiene que haber alguna indicación de que la pieza es oficial para que tenga derecho a la franquicia y a los beneficios específicos de esa franquicia. La mayoría de las veces el membrete, como bien dice Sergio, en algunos casos exigían la firma autorizada de quien, como mostré yo algunos la semana pasada o hace 15 días, la firma de alguien que autorizaba el uso oficial, pero si ninguno de esos estaba presente, y sí estaba presente esta Cinderela, la del consulado alemán o algunas otras, esa se consideraba suficiente para garantizar el uso de la franquicia o la circulación de la carta o del documento, lo que fuera, con franquicia. Si eso es así, tiene valor postal. Y al tener valor postal, tiene valor temático.
Hay que recordar que la condición en temática es la postalidad de la pieza. Una vez más, y cada vez más a partir de la última regla, la postalidad de la pieza es la condición sine qua non de que la pieza se pueda usar en temática. Por supuesto, siempre hay que explicarlo bien explicado. Muchas gracias. No, gracias. Buena aclaración. Perfecto. Bueno. Entonces, con eso, nos quedamos ahí. Muchas gracias por la atención. Henry, El día de mañana